Creo que estamos todos de nuevo. Vamos a continuar en lo que estábamos tratando. Pues bien, lo que les estaba explicando es que este es el mapa que le envió Paolo Pozo Toscanelli al rey de Portugal, producto de la petición que le hizo el rey de Portugal a este cartógrafo. Les explicaba de las características que tiene el mapa, la visión del mundo de ese tiempo. Pues bien, este mapa es en esencia la propuesta que le hace Paolo Pozo Toscanelli al rey de Portugal de cómo llegar a las Indias a través de la ruta transatlántica. Y si ustedes observan, aquí aparece una línea, como una línea roja. Y esta línea parte de Portugal a lo que es pues Asia, las Indias Orientales. Vean, o sea, es el trayecto que establece él. Y acá hay unos numeritos. Entonces, estos numeritos son, pues, me imagino que las distancias matemáticas y todo para que de esa manera poder, porque hay una cuadrícula. Acá hay una cuadrícula. Entonces, ese es el mapa. Vamos a ir reduciendo el zoom. Ese es el mapa que el rey de Portugal lo recibió junto con la carta. En la carta también iba explicando lo que decía el mapa. Eran dos documentos. Pues bien, esos documentos, como que a los asesores del rey de Portugal no les llamó la atención porque ellos nunca tomaron el proyecto para implementarlo. Ellos siguieron enfrascados en la ruta africana. Ellos siguieron enfrascados. No se sabe si a ciencia cierta el rey de Portugal o estaba un poco dudoso de la propuesta o es que él quería tener un plan B en el caso que el primero no resultara. No se sabe cuál de las dos fue la intención. Hay muchas cosas pues que quedarán pues sin poder resolverse. Sin embargo, por lo menos tenemos una percepción o un antecedente. En el caso de este mapa pues de 1479. Mapa de Paolo Pozo, acá dice en el pie de imagen. Mapa de Paolo Pozo Toscanelli 1479. Todavía antes del inicio de los viajes de exploración de Colón. Entonces, aquí es donde se pone interesante todo. Aquí es donde se pone interesante todo. Ahora sí, ¿quién me había pedido la palabra después, antes de, bueno, aparte de Jennifer? Oh, María Fernanda. sí. Vamos a ver, hija. Ahora sí, léame ese pedacito. Años más tarde, Cristóbal Colón tuvo acceso a esta carta por mediación del mercader Lorenzo Berardi. Colón copió el texto de la carta a Toscanelli en un folio en blanco de un libro que hoy se conserva en la Biblioteca Colombina. Muy bien. Miren cómo es la historia. Antes de que Colón pues se le ocurriera pues idealizar lo que era este proyecto que él emprendió, en aquel tiempo existía el afán de los marinos y de los navegantes de encontrar una ruta. Y los mismos pues hacían propuestas a las coronas. Le decían, yo puedo realizar ese viaje, yo puedo encontrar esa ruta, necesito, y ellos le pedían pues apoyo financiero. Habían proyectos que la corona los automáticamente los rechazaba, o sea, solamente se tomaban en cuenta pues los que tenían algún tipo de sustento. Se supone que Colón pues ya pues tenía la idea, pero no sabía cómo, porque partiendo del contexto en el que estaba viviendo él vivía en un contexto social y económico donde el afán que se tenía en ese tiempo era ver cómo se lograba reubicar lo que es el comercio para de esa manera tener una alternativa y esa alternativa pues ser prácticamente pues el reemplazo de la ruta original y antigua que tenía Europa, que era la terrestre. Debemos de saber de que la persona que hiciera eso o el país que lo hiciera le iba a traer enormes ventajas consigo.
Pues bien, Colón logra tener acceso a esa carta y tuvo acceso y el acceso lo tuvo a través de una persona, por mediación de una persona. Esta persona se llamaba Lorenzo Berardi. Lorenzo Berardi se caracterizó porque fue un hombre que tuvo bastante cercanía con el rey de Portugal. Él se manejaba en lo que eran los círculos de poder, era un hombre de bastante confianza. Por consiguiente, pues tenía acceso a información. Cuando Lorenzo Berardi le enseña la carta a Colón, Colón la copia en lo que es pues el folio de un libro y transcribe la carta. Hoy en día eso se conserva en lo que es la Biblioteca Colombina. Y aquí les voy a mostrar la imagen de la carta que Colón transcribe. Recordemos que la carta es la que le había enviado Paolo Pozo Toscanelli, el rey de Portugal. A esa carta es a la que me refiero. Entonces, lo que hace es que Colón, este funcionario le muestra a Colón ese documento para que él tenga conocimiento. Esa es la carta original. Esa es pues la de hecha de puño y letra de Cristóbal Colón. Si ustedes observan en el pie de foto dice copia hecha por Colón. Es decir, él transcribió y miren cómo son las cosas. Cuando él transcribe la carta, él la transcribe como que fue que se la enviaba Toscanelli a él. La carta original es la correspondencia entre Toscanelli y el rey de Portugal, pero la copia hecha por Colón es una correspondencia entre Profe, Toscanelli y Cristóbal Colón. Ahora, es que, dígame, ¿qué? profe, es que le quería decir que se me cortó la vez pasada porque me había el internet y hasta ahorita me está volviendo de nuevo. No se Por si preocupe. había, ¿Su nombre? ok. Eduardo Funes, fue que se me cortó la llamada. Ah, bueno, no se preocupe, hijo. Ajá. A mí también, profe. A mí también me pasó así. Quise entrar, pero me sacó ya hasta ahorita. Bueno, Ah, Brian, hace pero poco. a usted le voy a anotar porque no lo tengo. Vamos a Sí, ver, porque Brian Betancourt. en, ¿Quién más en la ingresó anterior para? cuando yo iba en la anterior cuando yo iba terminando logré entrar No se preocupe. ¿Quién más porque ingresó no me ahorita de daba. los nuevos? Ah, bueno, vamos a continuar entonces. Yo, profe, Yechua Paz. Yeshua, vamos a anotarlo, Yeshua. Muy bien. ¿Alguien más que haya ingresado? Vamos a ver, díganlo ahorita, porque si no, tengo varias casillas en blanco. Pues bien, creo que ya no hay más. Entonces, esta es la carta que transcribió Colón. Ahora, recordemos cuál era el contenido de la carta, lo que les he explicado inicialmente. El contenido de la carta explicaba el mapa, la alternativa que le plantea Toscanelli, el rey de Portugal. Por consiguiente, entonces, con esta información que Colón obtiene, Colón ya tiene, como quien dice, tiene una idea más conceptualizada de que sí es posible realizar este viaje transatlántico para llegar a las Indias Orientales. Me imagino que no se había aventurado a hacerlo antes porque quizás no se tenía o no había una información consistente de cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo Toscanelli obtuvo o obtuvo esos conocimientos? Pues es difícil de decirlo. Pero el hecho es que el hombre le envió la información al rey Alfonso V de Portugal. Y Colón, pues, inescrupulosamente roba la información porque eso es como robar información. Muchos manejan que él, pues, él pudo haber tenido un tipo de pacto con Lorenzo Berardi. Se dice de que ciertas personas allegadas a Lorenzo Berardi financiaron parte de los viajes de exploración de Colón. Recordemos que cuando un navegante quería iniciar un viaje de exploración necesitaba de patrocinadores y también necesitaba la bendición de la corona. Cuando hablamos de patrocinadores estamos hablando de comerciantes que facilitaban capital, o sea, un viaje de exploración no se hacía así nomás. Y vamos a ver más adelante quién fue la persona que pagó prácticamente y que hizo posible económicamente lo que eran los viajes de exploración de Colón. Fue una persona de ascendencia judía, pero más adelante no se desesperen.
Entonces, de esa manera Colón obtiene la información y es así que él entonces, partiendo de lo que es esta información, él comienza ya a organizar y a preparar lo que son o lo que es su viaje de exploración para encontrar una nueva ruta a las Indias Orientales. Partiendo de esa información ya él logra ya conceptualizar más y él ya tiene más seguridad. Entonces, una vez que ya tiene Colón conceptualizada la idea, producto de la información que obtiene, él, miren cómo es lo irónico de la vida. El primer lugar donde él va y presenta la propuesta para que se la aprueben es a los reyes de Portugal. Él no iba a ser tonto de decir de que cómo iba a hacerlo, porque si lo hacía, pues se iba a saber de que era una información que solamente era de conocimiento de Toscanelli y del rey de Portugal. Sin embargo, los asesores del rey de Portugal le rechazan la propuesta a Colón de establecer una nueva ruta. Entonces, Colón, al ver de que no recibe el apoyo de Portugal, acude ante España. Y España, la corona española, lo rechaza en varias ocasiones. Las razones por las que lo rechaza la corona española era, uno, estaban en una crisis económica enorme. España estaba prácticamente en la calle. Ya les voy a decir más adelante y lo van a verlo por qué. La otra cuestión que España había estado lidiando pues con lo que eran pues algunas guerras en territorios árabes. Entonces tenía bastantes complicaciones. Se dice de que Colón pues había tomado ya como última alternativa Francia, proponer a los franceses su proyecto para que se lo patrocinasen. Recuerden de que no solamente bastaba que Colón tuviera patrocinadores de comerciantes adinerados, se necesitaba también tener la venia de una potencia náutica de ese tiempo. Porque él no iba a ir a un territorio o no iba a tomar como posesión suya la ruta, pues. Entonces, vamos a ver, un voluntario que me lea este parrafito. O voluntaria. Profe. Eduardo, Yo, profe. Profe, yo quiero. primero lo va a Primero hacer yo. Eduardo y después Carlos Ruiz. Y Alanis después. Vamos a ver. Voy ya, profe. Eduardo, léame este pedacito. Una vez conceptualizada la idea de Cristóbal Colón sobre cómo llegar a las Indias Orientales, producto de la información que éste sustrajo con la ayuda de Lorenzo Berardi, de la correspondencia entre Paolo Toscanelli y el rey de Portugal, este inicia los preparativos de la expedición y la búsqueda final del financiamiento. Colón necesitaba los recursos para la realización del viaje, de modo que acudió hasta 1485 al monarca Juan II de Portugal, el cual rechazó el proyecto. Muy bien. Solo vean algo que les voy a colocar como de ejemplo. Solo para que vean el tiempo en que Colón hace el primer planteamiento y el tiempo en que le fue mandada la carta. El mapa Toscanelli lo envía en 1479. 1479. Y Colón en 1485 acude al rey de Portugal. Saquen la cuenta. ¿Cuánto tiempo pasó después de que, o sea, pasó bastante tiempo? 6 años. Años. Entonces, en ese 6 espacio, años. en ese espacio de tiempo, se maneja de que fue que Colón tuvo acceso a esa carta. Y posteriormente, después de tener acceso,
Ya en 1485 él va donde el rey de Portugal, pero el rey de Portugal le rechaza el proyecto, porque se lo rechaza ¿de qué manera? Los asesores del rey de Portugal estaban empecinados en que era por África, y ellos siguieron trabajando y trabajaron en esa ruta. Por consiguiente, Colón no tuvo éxito con ello. Vamos a ver ahora Carlos Ruiz es el siguiente que me había pedido la palabra, ¿verdad? Carlos, Sí, profe. léame lo que tengo iluminado, hijo. Posteriormente, Colón hace la propuesta a los reyes de España. Problemas económicos de la monarquía, así que fue un alto funcionario llamado Luis Te saltó Santangel. un renglón, hijo. Intercede entre Colón y la corona, Carlos, siendo este el que termina Carlos, prestando a los reyes el dinero para el proyecto Carlos, de Colón. Cabecita, cabecita. Creo por que es la señal, Carlos. profe. Estoy hablando, profe, estoy hablando. Sí, Señal. sí, Carlos, escúcheme, permítame que le interrumpa. Léame de nuevo, hijo, porque se saltó un renglón. Profe. Desde el principio, por favor. Ay, me faltó un renglón. Sí. Voy. Profe, Vamos a ver. Posteriormente hace la propuesta a los reyes de España, mismos de que igual manera rechazan en varias ocasiones por motivos de desacuerdos y a la vez problemas económicos de la monarquía. Fue así que un alto funcionario llamado Luis de Santangel intercede en Colón y la corona, siendo este el que termina prestando a los reyes el dinero para el proyecto de Colón. Muy bien. 1.140.000 maravedíes y un Ahí nomás. maravedí igual a 16 euros. Ok, ahí nomás. Leí mal, pero. Pero gracias por participar, hijo. Lo importante es que participe. Entonces, veamos cómo va transcurriendo lo que es la historia. Cuando Colón no tiene éxito presentándole la propuesta a los reyes de Portugal, él acude a los reyes de España. Pero los reyes de España le rechazan el proyecto una y otra vez. Porque los reyes de España no estaban de acuerdo ni en, por ejemplo, ni con los términos ni con las condiciones. Se dice de que en uno de esos tantos hubo una persona que se da cuenta de que la propuesta de Colón es rechazada y que a él pues le había llamado la atención y él pensaba de que Colón con esa propuesta le podía traer mucho dinero a lo que era la corona española. Prácticamente si no hubiese intercedido este hombre, quizás España no hubiese tenido el mérito de haber encabezado lo que eran estos, o de haber patrocinado los viajes de exploración de Cristóbal Colón. Quizás lo hubiese hecho otra potencia, quizás lo hubiese hecho Francia. Quizás si lo hubiese hecho Francia, pues ya no estuviéramos hablando español, sino que francés. O no sabemos si lo hubiese hecho Portugal o lo hubiese hecho otra potencia. Pero la corona española estaba cerrada en que no le iba a patrocinar a Colón el viaje. Cuando hablamos de patrocinar, estamos hablando de dar la venia y también de dar un apoyo financiero y un apoyo también de protección militar. Entonces, a veces, vean cómo pudieron haber surgido en escenario de no haber ocurrido. Entonces, Luis de Santangel, al ver de que, en primer lugar, la propuesta de Colón podría de concretarse, podría haberle traído mucha riqueza a la corona, entonces lo que él hace, que él intercede ante la corona, se reunió en 3 ocasiones ante la corte del rey y le suplicó a los reyes de España, que le permitiesen a Colón patrocinar el viaje. Y los reyes se negaban, porque ellos pues, en primer lugar, no había dinero en la corona española. Los españoles estaban quebrados. Entonces, en un acto de desesperación, Luis de Santangel le plantea a la reina y le dice,
yo voy a prestar el dinero que no puede prestar la corona, de mi propio bolsillo, de mi propia fortuna. Entonces, en un principio los reyes se negaron, pero después terminaron aceptando. Fue así entonces que Luis de Santángel le presta el dinero a los reyes de España para que estos le financien el viaje a Cristóbal Colón. Fue así entonces como que los reyes de España aceptan patrocinar el viaje a Colón y le dan luz verde a Colón para que inicie los preparativos. ¿Cuánto le prestaron? Bueno, se maneja de que fue entre 1.140.000 meravedíes. Cuando hablamos de meravedíes, ese es el nombre de la moneda que había en España en ese tiempo. Algunos expertos han sacado la correlación del tipo de cambio, a cuánto equivaldría un meravedíes por ejemplo, con lo que es el euro. Y los expertos establecen de que un meravedíes puede equivaler a 16 euros. Entonces solamente multipliquen 16 euros por 1.140.000 y el resultado les va a salir una cantidad aproximada en cuanto a lo que es pues la tasa de cambio actual. Entonces eso lo presta este hombre, Luis de Santángel. Técnicamente Luis de Santángel fue la persona que hizo realidad y que hizo posible lo que fueron los viajes de exploración. Y vean que hay una parte bien interesante que nos cuenta la historia. La historia cuenta de que la reina y los reyes, bueno, o sea, los reyes de España, ustedes saben de que los reyes de España tienen a su disposición joyas. Entonces, los reyes le dicen a Luis de Santángel que ellos le van a pagar el dinero a él y que por consiguiente que temporalmente pues que tomen las joyas de la corona como garantía del dinero. Y entonces él responde y él dice que no, que él lo ve como algo totalmente inaudito que sus reyes se les sean despojadas de sus joyas y que queden en ridículo en comparación con los otros monarcas de las otras potencias. Entonces él se negó. Él no aceptó las joyas como garantía. Y aquí tenemos, para que ustedes conozcan a él, él es Luis de Santángel. Él era él era un judío, o sea, era de ascendencia judía. Nada más de que ya era un judío converso. Era un judío converso. Su función principal en la corte del rey Fernando era la financiera, prestar dinero al monarca, que éste después le devolvería a cargo de diversas rentas. Al ser un rico comerciante de origen judío, fue clave en la materialización de los viajes de exploración de Cristóbal Colón. Hay un apunte importante que lo voy a mencionar en relación a Luis de Santángel. Como les había dicho, Luis de Santángel era una persona de ascendencia judía. Durante ese tiempo estaba vigente lo que era la Santa Inquisición, y la Santa Inquisición perseguía a las personas o por el hecho de que los consideraban herejes, por practicar brujería o por el simple hecho de que estuvieran en contra de los principios o los preceptos de la iglesia. Si no, vean en lo que le pasó a Galileo, pues, y a muchos otros científicos que en ese tiempo habían avanzado en algunos descubrimientos científicos, pero que la iglesia los tildaba de herejes porque no estaban a tono con la ciencia arcaica que planteaba la iglesia. Recordemos que la iglesia durante el tiempo que dominó Europa, se le conoce como el oscurantismo. Entonces, durante ese tiempo, como estaba vigente la Santa Inquisición, la iglesia ya tenía en el radar a lo que es Luis de Santángel, porque ellos estaban averiguando que él era de ascendencia judía. De habérsele comprobado esto, automáticamente él hubiese muerto en la Inquisición. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el rey de España a raíz de los favores que él le hacía? Y yo creo, y en relación a la historia de España, creo que es el único caso que hay.
lo que hace el rey de España, que somete a Luis de Santángel y a lo que es su familia a un proceso de purificación, donde prácticamente purificación de sangre es donde por decreto real establece de que Luis de Santángel, él ya no tiene ascendencia judía. O sea, ¿cómo lo trato de explicar? Obviamente que él siempre seguía siendo un judío, pues. Lo que quiero decir que el rey de España emite un decreto, un documento donde establece de que él se sometió a un proceso de purificación de sangre y que por consiguiente él ya no iba a ser judío y que al no ser una persona de ascendencia judía, la Inquisición ya no lo tenía por qué perseguir. Ese fue uno de los favores que le devolvió el rey de Portugal, el rey de España a Luis de Santángel, producto de los tantos préstamos que él le hacía a la corona española. Solo vean cómo estaban de la situación que experimentaba España, que hubieran personas como este hombre que le financiaran o que le facilitaran capital. Fue así como, y una vez entonces que la corona recibe el dinero y le da a Colón la venia para poder emprender los viajes, surgen lo que son, pues, se firman lo que es la capitulación de Santa Fe. Ellos llegan a un acuerdo, entonces, producto de ese acuerdo, surge lo que es un documento legal que se le conoce como las capitulaciones. Las capitulaciones de Santa Fe o la capitulación de Santa Fe viene siendo ya lo que es el acuerdo o explicarlo de una forma más sencilla, el documento donde se establece cómo se cierra el trato entre Colón y la corona. Y en ese acuerdo que tiene sustento legal, por eso es cuando a partir de aquí ya comenzamos a hablar de las bases legales de los viajes de exploración. Y las capitulaciones establecen cuáles iban a ser las cuotas de beneficio que iban a tener tanto Colón como la corona. En el caso de Colón, por ejemplo, a él se le iba a dar el título honorífico de virrey en el caso de encontrar nuevos territorios. Pero ellos no sabían si iban a encontrar nuevos territorios. Lo que hacían ellos es que ante el supuesto de encontrarse alguna isla o un territorio, pues esos iban a ser los beneficios. Y un 10% de lo que eran las riquezas. Entonces, ya prácticamente aquí vemos de que ya está ya totalmente organizado y ya tiene el respaldo de la corona, sumado al respaldo de los otros comerciantes. Pero vean cómo, vamos a ver, ¿qué me opinan sobre esto, jóvenes? ¿Qué opinión tienen sobre esto? Todo lo que hemos visto hasta ahorita sobre cómo Colón logra obtener la información sobre el papel que tuvo Luis de Santángel. Vamos a ver. Chicos, buen aporte, Yeshua. Solo su opinión, jóvenes, no hay, o sea, su pensar sobre esto. Cualquier cosa, no hay problema. Yo tengo una consulta. Ajá. Cuando Cristóbal Colón copió la carta, no podría contar como un delito en ese tiempo. Recordemos que como en ese tiempo lo hizo entre él y Lorenzo Berardi, no se supo. Se supo hasta mucho tiempo después, porque partiendo de la evidencia que se encontró en relación a lo que está en lo que es la Biblioteca Colombina, sí pudo haber sido un delito, porque recordemos que cuando estamos hablando de la correspondencia real entre el rey de Portugal y lo que es Paolo Pozo Toscanelli, estamos hablando que hay información que podría ser considerada como secreto de Estado. Entonces, quizás las personas que puedan acceder a información de ese calibre, de esa naturaleza, de forma totalmente anómala, pudieran haber incurrido en un delito. En ese tiempo el rey podía tener el derecho, si por ejemplo el rey se hubiese dado cuenta de eso, los pudo haber mandado a la horca o los pudo haber ejecutado, porque acordémonos que en ese tiempo eran monarquías absolutistas.
cuando hablamos de una monarquía absolutista, estamos hablando de que en cuanto a lo que es su sistema político, existe solamente la figura del rey como centro de poder y del cual emanan todas las decisiones. Entonces, el rey pudo haber tenido la libertad en decir, te voy a ejecutar porque ese es un delito. Y si el rey lo decía, tenían que cumplir los demás. Entonces, en ese contexto vivían y esas eran las características de las monarquías de ese tiempo. Eran monarquías absolutistas. Entonces, vean cómo es la historia. Si a ustedes le hubiesen contado de que una persona de ascendencia judía financió los viajes de Colón, quizás no lo hubiese creído, ni yo tampoco lo hubiese creído, porque a mí me lo enseñaron de otra manera. A mí me... Profe, Dígame, entonces hija. no tendríamos por qué atribuirle el supuesto encuentro entre los dos nuevos mundos a Cristóbal Colón. No. No, porque realmente que los primeros europeos, como les había explicado, fueron este pueblo nórdico de los vikingos, Ajá. de Leif Erikson. Ahora, no le vamos a quitarle también, Jennifer, el mérito de que valiéndose de las estrategias o las artimañas que utilizó, de una u otra manera, pues él terminó llegando a lo que es América. Ahora, el mérito de que él llegó fue el primer europeo, no. Y la otra cuestión también, que también hay que ver y hay que analizar, por lo menos que él quede evidenciado, porque generalmente se le rinde mucho tributo. Yo no estoy de acuerdo con eso, que se erigen estatuas de él. O sea, yo creo de que nosotros debemos de entender en primer lugar, cuando a la hora de rendir tributo, a los que deberíamos de rendirles tributo son a nuestros verdaderos héroes aborígenes que murieron peleando en contra de la dominación española. Cada uno de esos personajes que les mencioné, lo que es pues Benito, Toreva, Sicumba, personajes que son icónicos y que lamentablemente han quedado en el olvido. Y nuestra responsabilidad es tratar de mantener vivo el legado de esos personajes, tratar de seguir manteniendo pues el legado. Ellos deberían de ser los verdaderos héroes de Honduras. Pero igual no me quiero meter a cuestiones ahí porque no quiero, la historia pues no se puede reescribir pues de nuevo. Sin embargo, hay una cuestión, jóvenes. Todo lo que nosotros conocemos, pues la misma independencia como tal, si ustedes recuerdan, solamente como dato para que ustedes lo sepan, antes de la llegada de Cristóbal Colón, existía aproximadamente pues una población de lo que es pues entre 90 a 100 millones de indígenas. Aproximadamente esa era la población. Y saben, 150 años después, ¿cuántas personas fueron las que quedaron? 1.400.000, profe. ¿Cuánto? 5 millones. 5 millones. O sea, la cantidad de muertes, específicamente 8 millones. Profe, Y esto lo plantea porque hubo un historiador británico. Este historiador británico se llama Richard Koneske. Richard Koneske, él escribió libros y Richard Koneske plantea en relación a lo que es pues la cantidad de personas donde él pues, según sus indagaciones, Richard determina de que en el caso de América, su población pues rondó casi los 100 millones de habitantes y que ya para 1690 había disminuido hasta tan solo 8 millones. Solo para que hagamos un análisis comparativo, ¿cuántas personas murieron en el holocausto judío por parte de los nazis? Vamos a ver. En los hornos de cremación de Hitler, en los campos de concentración de Auschwitz, de Birkenau, en los miles de judíos que fueron pues fusilados en las fosas comunes en Polonia, en Varsovia y en el resto de Europa, aproximadamente murieron de 10 a 11 millones de judíos. Y pues a eso lo han categorizado pues como el holocausto, ¿verdad? Ustedes mismos lo han estudiado, lo han visto en Historia Universal.
Veamos ahora la otra parte. De 100 millones de personas a 8 millones, estamos viendo de que más de 90 millones de nativos fueron exterminados. Y fueron exterminados a través o de enfermedades o a través de la violencia militar. Entonces, lo que pasó aquí en América fue un holocausto que supera con creces en brutalidad y en cuanto a números estadísticos que el mismo holocausto judío en Europa. Sin embargo, a veces somos tan hipócritas que nosotros le damos y nos rompemos o rasgamos las vestiduras hablando sobre el holocausto judío. Pero desconocemos y ignoramos lo que pasó en nuestra propia tierra, que fue mucho peor lo que pasó aquí en comparación con lo que pasó en Alemania o en el resto de Europa. No estoy Profe, negando, aclaro, no estoy negando lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y no estoy negando lo que pasó en los campos de concentración. Fue un hecho verídico que existió y que lamentablemente pues que ahí también se ve pues lo que es la brutalidad y hasta dónde puede llegar lo que es el fanatismo. Sin embargo, partiendo de de los relatos y las evidencias que nos da la historia, también debemos de ver lo que pasó en nuestra tierra. Dígame, Joshua. Lo es escucho. que yo estaba leyendo un libro eh, y no me recuerdo muy bien, pero creo que fue en Japón. No sé si fue una hambruna o lo mismo, un holocausto que mató a 900.000 personas. Pero Ujú, para ese tiempo no estaba tan poblado el país como ahora. ujú. Hubo una situación y que creo que, no sé si se menciona, si habla Joshua en relación a lo que es la guerra de Corea, cuando Corea del Norte, apoyado por la Unión Soviética, intenta invadir Corea del Sur apoyado por las potencias occidentales, especialmente los Estados Unidos. Y en la guerra de Corea fue una matanza enorme. La cantidad de bombardeos con bombas de napalm. Lo mismo en Vietnam también, pero Vietnam fue un poquito más después, que la guerra de Corea fue más antes. Pero fue una matanza, o sea, creo que fue la guerra donde eh, para ese tiempo la cantidad de bombas que se utilizaron fue exagerada por parte de los Estados Unidos. Bien, si se corta, jóvenes, ya saben, ingresen al mismo enlace, ¿ok? Pues bien, eso es parte poco a poco lo vamos a ir pues dimensionándolo. Entonces, en el caso de